El origen de los payasos. Este video no tratará de los payasos en el paso de los años, sino que tocará el tema de su siniestro origen según la creencia popular de una casi desconocida villa europea llamada Momoca y de su influencia en la cultura de la Edad Antigua hasta la era contemporánea. Un payaso es sinónimo de risas, burlas, juegos y diversión, pero también de pánico y fobias. Pero más allá de eso esconde un terrible origen. No se debe confundir con los bufones, ya que se conoce que estos actuaban ya desde la quinta dinastía de Egipto, en el año 2500 a.C., durante el mandato del faraón Datker Así, o en China en el año 1818 a.C., por poner un ejemplo. La palabra actual payaso viene del italiano pagliaccio y es un personaje representado con vestimentas coloridas, maquillaje extravagante y grandes pelucas. Son artistas de circo mayormente que realizan bromas, saltan, bailan, haciendo trucos para divertir a quienes los observan. Pero en inglés, la palabra clown proviene del antiguo vocablo denominado antes como aldeano, y es en este punto donde comienza su origen, ya que desde tiempos inmemoriales, en las zonas altas de las montañas heladas, los Kratul o Cloudies eran seres alargados y deformes que salían de las profundidades de las montañas para secuestrar y devorar niños, ya que su pureza e inocencia le daban a su carne un sabor único y especial. Su piel era verdosa, pero con el rostro blanco y la nariz roja por el frío extremo. Ojos grandes y amarillos por su adaptación a la oscuridad, dientes enormes, salidos y disparejos. Su cabello era alborotado y enredado, de color rojizo por las continuas salpicadas de sangre, y sus pies eran largos y disparejos. Bajaban a las villas cercanas durante el invierno o cuando habían tormentas en horas cercanas a la noche. Se disfrazaban de aldeanos para pasar desapercibidos y caminaban por los alrededores de la villa hasta conseguir niños. Según la costumbre de esa villa, los niños tenían la responsabilidad de limpiar el cuerpo de animales que los adultos cazaban para realizar objetos como bolsos pequeños o un estilo peculiar de suéteres y zapatos. Los niños hacían su labor y los Kratul se aproximaban y los tomaban del cuello fuertemente, partiéndoselos de inmediato para luego llevárselos. Se llegó a pensar que eran demonios surgidos desde el inframundo, que consiguieron una forma de salir por las cavernas subterráneas de las montañas, que el devorar niños les daba vitalidad para mantenerse en este mundo. Otros creían que eran una familia de deformes provenientes de circos clandestinos que escogieron el interior de las montañas como hogar hace muchos años, dando como resultado una numerosa familia bizarra acostumbrados al frío y al aislamiento, teniendo y desarrollando una alimentación salvaje y carnívora. El temor por estos seres era inmenso, pero con el pasar de los años, la aldea dejó a un lado el miedo y, guiados por el dolor de la pérdida de sus infantes, muchos fueron los que dieron caza a los Kratul. Muchos trataron de capturarlos y hasta matarlos, pero la gran mayoría acabaron muertos por su ferocidad, aunque sí fueron pocos los que lograron asesinar a estas terribles bestias. Los aldeanos afirmaban que su piel verdosa era arrugada y muy dura,
gruesa, con grandes callos y algunas garrapatas. Para comprobar que estaba totalmente muerto el payaso o el kratul, los miembros de las villas le cortaban el cuello y a partir de ahí le quitaban la piel, la limpiaban y se la colocaban encima para imitar su modo de caminar y burlarse de ellos, celebrando así su victoria. La costumbre fue pasando de generación a generación, actualizándose con el pasar del tiempo y adquiriendo la creatividad para disfrazarse como ellos, solo con materiales rudimentarios que tuvieran a la mano. Su tipo de burla hacia ellos se hizo normal para este tipo de disfraz y fue haciendo un inicio en la cultura, al menos para ellos y las villas vecinas. Que este tipo de personajes ya no eran vistos como una amenaza, sino todo lo contrario. Cada región tenía su propia versión de los kratul o clowdis, que poco a poco fueron cambiando su nombre, su vestimenta y extravagancia para adaptarlo a la época, y así, habiendo nacido de la burla, se empezaron a incluir chistes y lo que ahora llamamos payasadas. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.